Hola chicos, Química 38. El cemento. Es difícil encontrar un elemento más corriente y más presente en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pues vamos a ver qué es el cemento y cómo se hace. Ideas elementales. Ya sabéis que cuando ponemos una fórmula engloba un montón de otras fórmulas que están en su camino para hacer eso. Me está recordando un poquito al ciclo de Krebs, el de la metabolización de los alimentos en el cuerpo humano. Que te dicen, sí, el cuerpo humano coge los oxida, saca calor, esto, lo otro, pum, y ya está, de una pedrada. Pero si te empiezan a poner punto por punto, paso por paso, todo, llenas 3 pizarras y dicen, esto lo llaman el ciclo de Krebs. Bueno, pues un poco de eso pasa también en la química y en la formulación. El cemento, dice, es un producto industrial. Bueno, vamos a poner cemento. Tal como se concibe hoy, es un producto industrial que se obtiene calcinando, es decir, sometiendo en hornos a gran temperatura, eso es calcinar, en largos hornos rotatorios, en largos, muy largos, hornos rotatorios que van girando, una mezcla de caliza y arcilla. Dicho así, simple. Caliza con arcilla, se la revuelve, se la mezcla, se la echa por una tolva, por aquí, por una tolva, esto cae en un horno muy especial, cilíndrico, y giratorio. A ver cómo ponemos. Giratorio. Supongo que dará lo mismo a la derecha que a la izquierda, o quizás no de lo mismo. Y por su boca, mientras va cayendo esta mezcla de caliza y arcilla, por su boca se insufla fuego para lograr en su interior, tratando de que las llamas penetren lo más posible, hasta lograr una temperatura aproximada de 1400 grados centígrados. Cuando esto ya calcinado, llega al extremo, cae en otra tolva que a su vez va a otro tubo, también inclinado, y sería el refrigerador. Esto es el horno y esto es el refrigerador. La mezcla que sale, lo que sale aquí, que es un conjunto de bolitas así de unos 3 centímetros, y es que el girado proporciona esta serie de estructuras, no solo en este caso, sino en casi todos los casos. Si tú metes algo deshecho, capaz de emulsionar, capaz de cohesionarse entre ellos un mínimo, y lo sometes a giros, acaba haciéndose bolitas. Estas bolitas es lo que se llama clinker. Y una vez refrigeradas, van pues a un transporte, a una vagoneta,
materiales para recogerlo. Prácticamente he hecho el esquema que viene aquí. Vuelvo a retomar el texto y dice: las materias primas caliza y arcilla previamente desmenuzadas, trituradas, previamente desmenuzadas, se introducen en el horno por una tolva situada en la parte superior y bajan resbalando por un cilindro rotatorio inclinado de unos 60 o metros más de largo. Unos 60 metros de largo. Destacan mucho en las fábricas de cemento y tú precios, ¿qué es eso? Un tubo largo y un poquito, bueno, bastante inclinado hacia abajo. ¿Qué es eso? Pues eso es el horno. Posiblemente lleve un recubrimiento dentro de otro tubo que le libre de las inclemencias, porque yo ahora estoy pensando si cuando yo lo veía girar o no. No, creo que no lo veía girar, lo cual significa que sería una carcasa, es decir, algo envolvente también, claro, en forma de cilindro. Y también para evitar la escapada térmica, es decir, la escapada de calor. Si es un horno y tú lo pones directamente en las paredes a la intemperie, pues estás calentando el aire. Entonces, yo creo que aquí procede efectivamente una carcasa bien aislante de todo, de térmica y de la intemperie. Recogiéndose al final una masa aglutinada ya, que ha aglutinado todo bien los distintos cuerpos que tú metiste por allí, los tiene bien aglutinados, bien mezclados, en porciones granulosas de unos 3 centímetros de espesor, que recibe el nombre de clinker. El horno se calienta exteriormente mediante grandes mecheros de fuel oil o carbón pulverizado aplicados en la boca inferior, de forma que la llama penetre varios metros en el horno. No sé por qué entonces dice exteriormente. Dice: el horno se calienta exteriormente mediante grandes mecheros de fuel oil o carbón pulverizado aplicados en la boca inferior, de forma que la llama penetre. Aquí estaría el mechero, aquí el dispositivo de encendido y por aquí saldría el fuego, que penetre varios metros en el horno. El clinker se refrigera. Esta masa se refrigera, haciéndole pasar por otro tubo de hierro giratorio ligeramente inclinado y finalmente se muele. El molido creo que se hace, recuerdo de haberse oído a mis profes, en un habitáculo, donde han metido cargado de bolas de acero de gran dureza, que al chocar de repetidas veces con las bolitas del clinker, las van partiendo hasta salir polvo de partículas muy pequeñas, no sé si del orden de las centésimas de milímetro. Lo he leído por aquí, pero ya tantas cosas no retengo. Vamos a ver en realidad, químicamente, puesto que estamos en química, qué cuerpos son los que se han echado por allí y son los que hacen este milagro moderno del cemento. En concreto, el cemento de clase Portland, que es el verde, porque luego hay muchas clases de cemento. El hombre, para cada necesidad, ha ido logrando el cemento especial. ¿Qué va a hacer usted? Pues no se lleve ese, llévese este. Sí, este le irá mejor para lo que quiere. Y en el
mercado hay muchas clases de cemento, pero el más famoso es el Portland, que se le dio este nombre porque cuando se consiguió y se extendió tenía una coloración verde similar a las rocas o las tierras de la isla de Portland, que es una islita en el sur de Inglaterra, en la misma costa. Creo que incluso está comunicada, si no es por puente, pues muy cerquita, la isla de Portland. Hoy Portland sabemos que es una ciudad americana y todo esto, pero el nombre yo creo que es por esto, porque fue un inglés, y toda esta movida de la creación de los cementos modernos se activó con la revolución industrial. Entonces, durante el siglo XIX, principios del XX, se fueron dando todos estos. Hubo quien patentó, pues no solo la mezcla, otro patentó el sistema de llevarlo, el cubas de esas rotatorias, otro inventó los sistemas estos de tubo tubular y lo fueron patentando. Es decir, hay muchos nombres alrededor del gran invento que es el cemento. En definitiva, si cogemos una bolita de clinker donde está ya todo mezclado, ¿qué encontraríamos? Pues encontraríamos lo siguiente: entre un 60 y un 70% encontraríamos silicato tricálcico. Silicato tricálcico. Voy a permitir cargarme el horno para poder escribir el aspecto químico y de formulación del cemento. Silicato tricálcico, que hay fórmulas que prefieren ponerlo con los distintos cuerpos compuestos químicos anexionados con el puntito dichoso, y hay otros que ya te lo ponen cuantitativamente, y como es este caso del silicato tricálcico, y te dicen que en realidad es un átomo de silicio mezclado con 5 átomos de oxígeno y los 3 de calcio. Hay otras fórmulas que te las puedes encontrar también en internet, donde te ponen que son en realidad dos cuerpos, un silicato y un óxido de calcio juntos. Pero bueno, la fórmula cuantitativa de todo el silicato tricálcico, que es el mayor componente del cemento Portland, sería este. Se distingue por una alta velocidad de fraguado. Es decir, el fraguado es el sistema de endurecimiento que se da una vez que se mezcla, una vez que se le repone el agua, por decir así, que se le había quitado mediante la calcinación y todo eso. El fraguado. Alta velocidad de fraguado. Y en su estado natural, es decir, en la naturaleza, también existe y se llama halita, que en realidad, yo creo que semánticamente, ya verás luego por qué lo digo, significa piedra A, porque es muy sospechoso que la siguiente se vaya a llamar belita, belita, y la siguiente se vaya a llamar celita. Por eso yo he deducido que digo, hombre, A, B, C parece sospechoso, y como lita significa piedra. Bien, seguimos. Otro componente que encontraremos entre un 10 y un 20%, ya muchísimo menor, sería el silicato dicálcico. Silicato, no tri, di2, dicálcico.
que mira, este sí que me lo han puesto así. 2 de CaO, es decir, de óxido cálcico, con el SiO2, que es la sílice. Que si coges ahora, tendríamos el silicio con 2 oxígenos y otros 2, 4, el SiO4, y con 2 calcios. O sea que esto sería similar cuantitativamente al silicato, 4 de oxígeno y 2 de calcio, Ca2. Silicato dicálcico, aunque me lo han puesto así. Otro, ya mucho menos, entre un 3 y un 4%. Y alguno diría, oye, pues para esa unidad mejor quitarlo. No. Cualquier cuerpo en la química puede hacer que todo el resto cambie, aunque esté en proporciones nimias, porque se mete entre las estructuras y cambia todas las cristalizaciones y todas las fuerzas internas de cohesión de los átomos en las moléculas y en las cristalizaciones, en los cristales que forman. 3 o 4 de quién? Del aluminato tricálcico. Aluminato tricálcico. Esas sales que daba el aluminio, que no se podían obtener por separado, pero se obtenían sales. Tricálcico. Que de forma, también nos lo pone separado, nos pone la alúmina, Al2O3, también con 3 de cal, de CaO, de óxido cálcico. Estos dos tienen alta velocidad de fraguado, los dos, pero este todavía más. Este es el causante de hacer unas estructuras cristalinas en las primeras fases del fraguado, que es el que le da consistencia. Bueno, sí, no pasa. Bueno, ya se puede pisar. Ya ha actuado el aluminato tricálcico, que es más rápido que los demás. Este era el que se llamaba belita y este es el que se llama celita. Y por último, solo en una proporción entre 1 y 2% está el, si quieres encontrar una palabra larga, el ferrito aluminato tetracálcico. Ferrito aluminato tetracálcico. Ferrito, componente hierro, aluminato, todo en la misma palabra, ato, que significa una sal, tetracálcico. Tetra, que significa 4, cálcico. Bonito, ferrito aluminato tetracálcico. Que en composición separada, no junta, me lo ha puesto así. Sería alúmina, el óxido de aluminio, más 4 de cal, de óxido de calcio, CaO, y más, más con, no más, punto, bien unido, en la misma pieza compacta. O sea, nada de dos cuerpos separados como los ponemos en una reacción, que entonces es cuando ponemos más. Y el óxido férrico, el Fe2 o 3. Todo esto, cuantitativamente, tendrá la fórmula del ferrito aluminato tetracálcico. Este ya no se llama belita ABCD, sino que pasa directamente a la F. Por alguna razón será. Felita. Bueno, para un examen no está mal encontrarse, Decir que lo que se echa por la tolva son mezclas preferentemente de halita,
en un alto porcentaje, y luego velita, celita y celita, y el profe puede decir, vaya, se repasa la Wikipedia. En fin, el cemento, antes de pasar a otra consideración de otra clase de cemento, que sería el cemento blanco, del que voy a hablar un poquillo nada más. El cemento tiene la particularidad de fraguar, es decir, endurecerse dentro del agua. Dentro del agua. Por eso se le llama mortero hidráulico. Es decir, al cemento también se le llama mortero hidráulico. Hidro-agua. Áulico, esdrújula, mortero hidráulico. Para distinguirlo de la cal apagada, que es el mortero aéreo, es decir, al aire, no en agua, que es la cal apagada. Ya sabes que la cal es lo que sale de calcinar la piedra caliza en hornos, y sale la cal viva, con un gran poder de reacción y una gran afinidad por el agua. Una vez que has echado agua y parece que hierve y no puedes meter la mano porque te la come, por así decirlo. Para ocultación de cadáveres históricamente se ha utilizado la cal viva. Cogían el cuerpo, lo enterraban, echaban cal viva encima y la cal se iba cogiendo todo el agua que tenía ese cuerpo, prácticamente deshaciéndolo. Entonces ya queda, una vez echada el agua, queda la cal apagada. Bueno, ya dejó de hervir, que dice, de despedir el CO2 así como burbujas. Y una vez que está apagada, ya se queda pues prácticamente como tiza. Se seca y prácticamente viene a ser como tiza. Que creo que es también como se hace. Tantos años con ella y todavía no tiene seguro usted. Pues hombre, tendría que darle un repasillo. Algún día lo daré. Estructura, un vídeo. Estructura de la tiza y de las pizarras. Que tienen su miga también estas pizarras, Estas pizarras son maravillosas. Estas en concreto. Tienen una película como cerámica. Incluso en mi historia docente tuve pizarras que sí que eran cerámicas, porque alguna recibió un gran golpe y se rajó. Estas no. Estas ya tienen un recubrimiento que no te lo voy a decir algún día. En fin, el fraguado del cemento consiste fundamentalmente en la hidratación otra vez, rehidratación de lo que fue deshidratado en las calcinaciones, e hidrólisis subsiguiente del aluminato cálcico. Y entonces dice que el responsable, y esto ya es simplificar mucho, del fraguado sería el aluminato cálcico, que era el que se adelantaba a todos los demás, pero no el único. El responsable, dice, del endurecimiento. Bueno, es el que forma los primeros cristales y todos los demás se van acomodando a él. El silicato tricálcico, el ferritoaluminato, etc. El dicálcico, todos. Y te pone como resumen de una fórmula muy resumida del fraguado de cemento, te dice que sería la aluminato cálcico, 2, y el 3 del aluminato, más, funciona como 3 esto, porque el ácido alumínico, ese que no se da nunca por suelto, tendría supuestamente, teóricamente, un H3. Entonces ese 3 se traspasaría al calcio, y el calcio traspasa su 2 al grupo aluminato. Más 6 de agua, es decir, una generosa
hidratación, quedaría el elemento ya cristalizado. 2 de hidróxido de aluminio más 3 de hidróxido cálcico. Más 3 de hidróxido cálcico. Dice que esta sería la fórmula resumen del fraguado. Pero ya hemos visto que con todos estos componentes tiene que haber una complejidad realmente. Ahora, a lo mejor nos han puesto la del más veloz, la del aluminio tricálcico, el de la celita. Una mezcla de cemento. Atentos ahora, una mezcla de cemento, de cemento de Portland. Cemento. Más arena o guijarros pequeños, o gravilla. Más arena o guijarros pequeños, a lo que vamos a llamar gravilla. Recibe el nombre de hormigón. Hormigón. Fórmico es hormiga. El ácido fórmico es el que echan las hormigas, que lo expulsan por atrás. Ay, me ha picado, no te ha mordido, no, pero es que el ácido lo expulsa en un chorrito casi invisible y te da a ti y te pica. El hormigón. Ha habido otras cosas también duras que las han llamado recubrimientos duros, que salieron hace tiempo. Todavía no sé si se llevan, que la fórmica o formica para superficies de las mesas, las escolares, muchas de ellas. ¿Por qué? Porque aguantaban todo. Que para aguantar a alumnos de una clase tienen que ser muy resistentes. También se vio en las encimeras de las cocinas, aunque durante poco tiempo, porque era una capita que estaba pegada a la madera. Y en las cocinas, pues claro, con tanto agua y todo eso se levantaba, se despegaba. En las mesas del cole también algunas lograron que se despegase. Una mezcla de cemento recibe el nombre de tal. Y si lleva incluido barras de hierro dentro, es decir, y si esto, más barras de hierro, de ese hierro corrugado, que parece que tenga arruguitas, de forma en espiral, es el que más se emplea. Barras de hierro, entonces es lo que se llama hormigón armado. Hormigón armado. Armado por el hierro, claro. Hormigón armado. Pues el hormigón dice, el hormigón se adhiere fuertemente al hierro, se adhiere fuertemente, es decir, se pega a él, y le protege de la herrumbre. ¡Oh, qué bien le viene al hierro! Le protege de la herrumbre, no deja que el oxígeno atmosférico llegue hasta el hierro. Y podemos romper, si fue bien cimentado y bien hecho, un bloque de hormigón y salen las varillas de hierro, cuando se las troncea con esas enormes máquinas, sale la varilla de hierro que ha estado ahí durante 40, 50, 60 años y sale sin oxidar. Hombre, la capa exterior un poquito, pero prácticamente sin oxidar. Es lo que perturba. Han tenido mucha suerte en esto, porque resulta que el hormigón, bueno, que también lo habrán procurado, habrán querido conseguirlo y lo han conseguido, tenga la misma dilatación que el hierro. Sabéis que el hierro tiene una fuerte dilatación de encogimiento con el frío y de ensanchamiento o estiramiento con el calor, que son unas fuerzas enormes, unas fuerzas que siempre hay que tenerlas en cuenta cuando se hace una estructura de hierro muy larga. Siempre hay que tener en cuenta y dejar juntas de dilatación. Antiguamente las vías férreas dejaban un huequecito entre riel y riel, el que llamaban el entrehierro, porque decían que
los días de calor, esas vías se podían estirar con el calor y se encogerían al chocar unas con otras, curvarían y levantarían la vía completa. Hoy no sé qué han hecho. Esto lo tengo en un vídeo. Y propuse allí lo que yo entendía. Los rieles ya no son relativamente cortos como los de antaño, cuando yo era niño. Ahora son largos. Y sin embargo, el índice de dilatación no produce eso. Y hay otros que son más largos todavía, que salen de fábrica ya con más de cientos de metros, que para transportarlo en ferrocarril los transportan enteros. Tú imagínate poner rieles de cientos de metros sobre vagones. Cuando el tren tuviera que dar una curva pronunciada, pues esos rieles deberían doblarse al mismo tiempo con el tren. Claro que la curva es muy amplia. La curva sería muy generosa, como las que tienen los trenes, que no son curvas cerradas. Pero curioso. Y deduje que el sistema de aprisionamiento que tienen de cada traviesa, que son las piezas que van transversalmente a la vía, que son las que tocan el suelo, de cada traviesa al riel, al perfil de la base del riel, ese pinzamiento era tan fuerte que entre todos contrarrestaban las posibles fuerzas de dilatación, tanto de dilatación por el calor ensanchándose como las de la dilatación del frío disminuyendo la longitud. No me quedé muy convencido, pero es que no tenía otra explicación posible. Bueno, ¿y a qué viene esto si estamos con el hormigón? Chicos, si ya hemos acabado. Venga, os dejo descansar. Hasta luego. Y yo tan feliz del susto que me he pegado cuando he visto la digresión que estaba haciendo, me he olvidado que os he dicho que iba a hablar del cemento blanco. Ahora lo veréis que he hecho un pegote, un añadido, porque sí que es interesante el cemento blanco. A diferencia del Portland, que tiene un color verdoso, el blanco, pues por algo se llama blanco, tiene un color tirando a blanco. ¿Y cómo es eso? Pues porque del último componente, el ferricaluminato, etcétera, 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 prácticamente se lo han quitado. Y era el hierro, el compuesto férrico, el ferrito ese, el que conjuntamente con los otros acababa dando la coloración verde. Al no tener ferrito, que lo han dejado prácticamente a cero o en proporciones mínimas, pero mínimas, entonces ha salido una coloración blanca. El cemento blanco. Tú vas al que vende materiales. Oiga, querría una bolsita de cemento, sí, para hacer una chapuza, ¿no? ¿Y para qué la quiere? Pues mire, es que tengo una grieta en la pared. Hombre, mejor que se lleve cemento blanco. ¿Por qué? Primero, por el color. Segundo, porque admite ticción. Es decir, que si usted quiere dejarlo rojo, verde, amarillo, tal, se venden colorantes que usted lo mezcla con el cemento blanco y hace unas juntas, un retoque, un tal, del color que usted quiera. Luego, fragua antes que el Portland. O sea, el cemento blanco admite ticción. Tintado. Vamos a poner tintado, que es un poco menos pretencioso. Más. Dice, bueno, entre las especificaciones pone que no soporta el agua de mar, que no lo aguanta bien, pero usted no lo va a poner en la playa en un amarre.
el cemento blanco, lo va a poner en su casa, en el interior, etcétera, etcétera. Aunque también el cemento blanco se emplea para exteriores. O sea, no le pongamos tan infravalorado respecto al Portland. Porque los prefabricados, uy, mira, esos módulos, esa escuelita, esa biblioteca, esas casas, las han hecho con prefabricados. Es decir, son piezas grandes, a veces gigantes, que están ya hechas en fábrica. Luego las cogen, las transportan hasta el sitio donde quieren hacer la construcción, se las ensambla y te construyen lo que quieras. Porque hay piezas de prefabricado, por ejemplo, esas triangulares que colocan en los techos, todo esto de hormigón de una pieza. Que una gran grúa, tú has preparado los pilotes, y te sale aquí la anchura para un polideportivo. Es decir, hay piezas de prefabricado enormes. Otras son, pues, simplemente planos, cuadrados, rectangulares, que sirven para hacer casas ya como quien juega a hacer casitas, con los prefabricados. Los prefabricados también son las famosas vigas de cemento, que tienen este perfil, que suele ser el perfil de cualquier viga, tanto de hierro como de cemento, pero en cemento, y ves que asoman por aquí los cables, porque es de cable pretensado. Los cables estos, que van por dentro, que son varillas de hierro, cuando se echa, se ponen en el molde, para luego rellenarlo de cemento y que de esta forma, se cogen las varillas y se las tensa, pero se las tensa en movimiento de tracción, es decir, se las estira. Y cuando tienen ya una tensión medida por aparatos de medición adecuados, entonces se echa el hormigón. Bueno, pues para este tipo también utilizan el cemento blanco. Para las fachadas, ¡guau! Es un edificio, oye, todo de cemento, pero cemento exterior se ve claro. Bueno, pues ahí también han utilizado el cemento blanco. Pero seguro que ese cemento blanco no es el que te han vendido a ti para hacer el remiendo en tu casa, o para hacer las juntas de un baldosamiento, cuando ponen las baldosas, que se ha dejado unas juntas, entonces se rellenan con esto. Primero se las echa el tinte. Recuerdo que un paleta, un albañil que tuve en mi casa me dijo, dice, oye, a ver si me puedes conseguir esto. Y me mandó a una extracción, una mina de kaolín que había en un pueblo vecino, a comprar 2 saquitos pequeños de sílice pura, es decir, de arena pura, que viene mezclada con el kaolín, y cuando lo muelen sale el polvo micronizado para hacer platos, lavabos, todo lo que se hace con kaolín, y por la otra parte el residuo, el entresacado, que era arena de sílice. Y con esa arena de sílice, mezclada con cemento blanco y un colorante, hicimos la pasta para ponerla entre baldosas. Sí, fue en un pueblo, en la mina esta, que existe todavía y sigue produciendo, en Alcañiz, en el Bajo Aragón. A ver, ¿qué más tengo que decirte? Dice, no necesita, para prefabricados o fachadas también, y en fachadas y cemento al aire libre, para fachadas, pero para edificios. Para el suelo, no, porque en el suelo va a recibir golpes y no es tenaz, es más quebradizo que el Portland. El Portland puede caer una masa, oye, ha hecho una mella, pero no se ha rajado. El Portland es terrible, la dureza que tiene. El blanco
es más duro la superficie, cuesta más rayarlo, pero al golpe no es tan tenaz. No es tenaz. Menos tenaz pondríamos. Menos tenaz. Y a veces cuando lo pones en las paredes sin nada, componente, ni arena, ni nada, puede que te salgan grietecitas, que en la dilatación se ha contraído y salen algunas grietas. Precisamente una cosa que no te he dicho, y me alegro de haberme acordado ahora, que a todos estos compuestos químicos que te había puesto aquí, alita, belita, felita y felita, al final hay que añadirles yeso, que es sulfato de calcio. Es sulfato de calcio, yeso, para evitar las grietas en la dilatación. Porque si no, con la dilatación del hormigón saldrían grietas. Entonces, para evitar las grietas, tal. Aún así, cuando se hace una extensión de cemento amplia, las fuerzas de la dilatación siguen actuando, a pesar de que tenga yeso, y por eso, una vez que han hecho una gran superficie, que sea de tipo aeropuertos, o un patio de colegio, donde el vecinales, o en las calles que hacen de cemento, no de asfalto, entonces se las parte con un disco que va partiendo y en trozos lo suficiente, porque el disco deja una apertura que es la que el hormigón en verano, al ponerse más ancho, cerrará la grieta. Antiguamente, esa grieta, para que no fuera origen de nacimiento de hierbas y todo esto, porque la raja, el rajado, llegaba a todo, o sea, afectaba a todo el grosor de la capa de hormigón. Entonces se echaba brea, alquitrán. ¿Y qué ocurría en verano? Pues que primero las placas se juntaban, estrangulaban la brea se ponía caliente también y llegaba casi a licuar. Y salían pegatones de brea como por encima de la raja desbordando. Y si ponías el pie o el zapato, puede que te llevases un buen pegote de brea licuada en la suela, manchando luego pues todo lo que hubiera que manchar. ¿Qué más? Usos en prefabricados, en fachadas, hay también para las lechadas que te he dicho. Cuando se echa para tapar las juntas de un embaldosado, los albañiles hacen una mezcla de esto de cemento blanco muy líquida, que parezca leche, y entonces se echa por encima, así indiscriminadamente, del suelo. Y cuando ya empieza a fraguar, que no hay que esperar mucho, porque a la hora prácticamente ya ha fraguado, se pasa algo áspero, tipo saco o una red fuerte, que quite la lechada de la superficie de las baldosas y se quede solo la que ha entrado entre baldosa y baldosa, haciendo de tapajuntas. ¿Qué más? Con colorantes. Y dice que muchas veces pues sustituye al yeso en todas las funciones en que el yeso suele para lucimiento de paredes y todo eso, donde si antes se pone yeso, pues a veces sustituye al yeso, pero con mayor dureza. Hay una... Ahora no quisiera meterme con esto porque claro, pero bueno, que sepas que a veces en la pared tiene como pinchitos, y es que echan una mezcla con la pared y luego el paleta con o sin guantes, lo he visto hacer sin guantes, mal, y queda la pared eso como pinchitos. Esto es lo que se llamaba antes el estucado.
Pero el estuco es también un cuerpo químico que tendrá que ver con el yeso y con el cemento blanco. Y no sería descabellado pensar que es una mezcla entre yeso, es decir, una mezcla hecha a base de yeso y de cemento. Si lo miras en Google y he metido la pata, me lo puedes decir. Es igual, todo queda en casa. Chicos, de aquí para paletas, para albañiles, para químicos, o sencillamente para curiosidad nuestra, o poder pasar un examen. Hasta luego.